Señor Manuel Cuesta Murúa, desde la última vez que hablamos, de esto hace ya algunos años, usted me dijo dos cosas muy importantes. Primero, que el gobierno ya no representaba al pueblo y que la situación social y económica en la isla se deterioraba a ojos vistas. Vamos por partes. ¿Es cierto aquello que piensa alguna gente que el gobierno ha terminado por dejar a su suerte al pueblo y que, para decirlo con una sola frase, se las arreglen como puedan? Eso es definitivamente cierto, incluso de una manera en la que el cinismo viene a sustituir la racionalización o la justificación de ese abismo y de la depauperación de la sociedad cubana. Lo digo de esa manera porque después de las reformas se suponía que Cuba empezaba a recuperar su capacidad productiva con un modelo que no completamente se abría al mercado, pero que empezaba a darle espacios claros a la iniciativa privada. Por lo tanto, una especie de recuperación de fuerzas internas, pero coincidió con ese aumento de la pobreza. Y en esa circunstancia se ha apreciado la culpabilización de los Estados Unidos por la situación de Cuba. Es decir, no depende ya de nosotros, depende de los Estados Unidos. De modo que la debilidad y la pobreza abismal que está sufriendo, yo diría que 2/3 de la población cubana, se ha ahondado, está en peores circunstancias y estamos en una caída libre. Recordemos siempre la libreta de abastecimiento como ese diseño que todo el mundo elogiaba para hablar de una especie de igualación de la sociedad cubana. Bueno, ya eso está prácticamente eliminado. Antes se hablaba de crisis económica, de dificultades, y hoy día cada vez más uno escucha un sustantivo bastante grueso, no solo pauperización, sino que desplome. Es decir, como que aquí realmente estamos ante una situación prácticamente irreversible de la debilidad económica del gobierno. ¿Es así? Justamente así. No hay una infraestructura que sostenga la capacidad del Estado y de la sociedad incluso para proporcionar el mínimo de sustento a la sociedad cubana. De hecho, hay una distinción muy clara que se viene haciendo. Hay una amiga mía, se llama María Mercedes Benítez, una activista muy apreciada y al mismo tiempo valiosa, que en una conversación dejó claro de que la situación de Cuba no es de supervivencia, porque la supervivencia supone unos mínimos. La situación de Cuba es existencial, es decir, de cómo vivir el día a día sin la acumulación mínima que puede darse en una sociedad que sobrevive, pero que tiene algo en la despensa. Los cubanos no tienen absolutamente nada en la despensa. Y eso es realmente la situación de sustento existencial en la que se encuentra la sociedad ahora mismo. Le decía yo que el gobierno como que había decidido dejar al pueblo a su suerte. ¿No es también una realidad que parte importante de América Latina ha adoptado la misma posición? Sí, desafortunadamente así mismo es, ¿no? De hecho, buena parte de América Latina se ha descolgado de la utopía cubana, ya no la vende como el gran faro para la luz latinoamericana frente a los Estados Unidos, pero se ha descolgado y se ha desentendido. De hecho, hay una reproducción de un ciclo histórico en relación con Cuba. En el siglo XIX no estaba en el centro de la discusión y la pelea por las independencias y por el futuro. Estaba olvidado. Bueno, ese ciclo se repite ahora, principios del siglo XXI, en que la América Latina se desentiende y Cuba, en todo caso, es de la atención de los Estados Unidos, una situación casi natural, y de algunos actores o sectores en Europa como España, etcétera, pero nada más. Señor Manuel Cuesta Murúa, permítame plantearle una tesis y usted me dirá cuán lejos o cerca estoy de esta suposición.
Me da la impresión de que hay a lo menos dos sectores diferenciados en la sociedad cubana. Los resignados, miedosos y finalmente obedientes. Y los segundos, los hastiados de las privaciones, que perdieron el miedo y salen a la calle a reclamar. Los primeros seguramente aún constituyen la mayoría nominal del país, que disminuye cada día. Y los demás, los contestatarios, van en franco crecimiento. Excelente descripción, una taxonomía muy precisa de la realidad y la sociedad cubana. Hay un flujo, obviamente, de los resignados a los que protestan, pero todavía los resignados son la mayoría, aunque todos comparten el mismo diagnóstico. Lo que los separa es algunos con expectativas, otros hastiados, pero con un temperamento para exigir, y aquellos que se dan cuenta de que la situación es bien difícil, pero no ven la luz en la caverna, ¿no? Para tratar de salir y mejorar la situación. A donde voy con esta descripción perfecta que hace de cómo se está viviendo la sociedad cubana es que casi el 90% del país está en la senda de la crítica al gobierno y de la crítica al Estado. Y eso es muy importante. Hay una especie de despertar. Pero ciertamente hay un sector dentro de esa sociedad minoritario que ha salido a protestar, que cada día hace valer sus derechos y sus demandas de la mejor manera posible, y otro sector que todavía está, como dirían los masones, dormidos. ¿Cuán lejos estamos de que las protestas espontáneas y sin dirección deriven en manifestaciones organizadas y encabezadas por una oposición visible, coordinada y confiable? Mira, yo te diría que hay un poco de distancia entre estas manifestaciones espontáneas que crecen, se localizan y que por cierto son muy interesantes porque no se dan solo en las grandes ciudades, se dan en zonas rurales, y eso sociológicamente es muy importante para un país como Cuba o para cualquier país, obviamente. Pero todavía estamos lejos, porque si todavía queda algo del Estado totalitario, tiene que ver con el control del Estado sobre los espacios físicos y al mismo tiempo el control sobre la sociedad civil relativamente organizada. Y eso hace difícil que el camino de liderar las demandas de la sociedad pasen por las manifestaciones en las calles organizadas y lideradas por la oposición. Te lo ilustro de la siguiente manera. Cada vez que hay un conato relativamente serio de manifestaciones en algún lugar, en algún municipio, en alguna región, lo primero que hace el gobierno, si esos conatos duran, es llegar y detener a los líderes de la oposición o cercarlos para impedir que estos puedan unirse a las manifestaciones. Ahí es un ejemplo de ese control totalitario que todavía tiene, en dos sentidos, el gobierno cubano, tanto sobre el espacio físico de manifestación, las calles, como sobre los organizadores de las posibles manifestaciones dirigida a un punto clave con una estrategia y una táctica precisa. Es por eso que nosotros hemos hecho una como que inversión. En vez de tratar de liderar a la sociedad en las protestas, tratamos de liderar a la sociedad en las propuestas. A partir de ahí se puede establecer sistemáticamente esa conexión entre las demandas de la ciudadanía y lo que tiene que ofrecer la oposición política al interior del país. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, OCAC, se ha producido un gran aumento de las actividades criminales en la isla. 1.319 delitos entre enero y julio de 2025. Esta cifra es la más alta desde que existen registros independientes y representa, según los que entregan estos datos, un crecimiento del 378% de aumento. ¿Es muy grave esta situación? Muy grave para los estándares y los patrones cubanos de comportamiento social, es muy grave. No hay que decir que por primera vez en los últimos tiempos estamos frente a un esquema de violencia social, pero sí hay que decir que la tendencia aumenta
y no solo la tendencia, sino al mismo tiempo la naturaleza de la criminalidad. Y esto también es importante distinguirlo. Cada vez la criminalidad se parece más a lo que vemos en las series de televisión de Estados Unidos, Occidente, cabezas cortadas, asesinatos por venganza, torturas. No hace mucho a un niño lo torturaron para que delatara, le dijera a sus captores dónde la madre guardaba el dinero. Al final mataron al niño de la madre. Es decir, hay un cambio en la naturaleza justamente de la criminalidad y un aumento de eso. Y es muy preocupante para los estándares cubanos porque esto, uno, tiene su origen en esa anomía social o anomia social en la que se está abismando Cuba, tiene su origen en la pobreza y al mismo tiempo en la pérdida de ciertos valores de la convivencia social que atesoraba la sociedad cubana, ¿no? Que no llevaban a que el pobre tratara de cometer actos delictivos para subsistir, sino que llevaban a que el pobre trataba de buscar un oficio o una profesión para levantar su situación social y su situación económica. Es decir, ahí no se tiene que ver solo con la pobreza, sino con los valores de la sociedad. Y ahí es donde hay un problema realmente serio que se asocia a la violencia desde el Estado hacia la sociedad. Nosotros, de hecho, tenemos un programa que iniciamos en 2022 que llamamos un programa de estrategia global contra la violencia que se llama Shanti, en el que tratamos de que se entienda que todas las violencias están conectadas, porque aquí esto está asociado también a la violencia feminicida, a la violencia política y al lenguaje violento con el que la sociedad y el Estado tratan de mantener la comunicación, si es posible mantener una comunicación desde la violencia. Ahora que lo veo en imagen, me acuerdo perfectamente de la escena esa en que usted está sentado al lado del expresidente Obama cuando visitó la isla. Por decirlo menos, la situación ha cambiado radicalmente. ¿De qué manera afecta esta realidad a la situación, sobre todo de la oposición y de aquellos que buscan un cambio en libertad y en democracia para la isla? Mi perspectiva siempre ha sido que el aumento de la tensión entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano no es favorable para la articulación de la sociedad civil, porque el lenguaje de plaza sitiada pues se agrega a la naturaleza represiva del Estado. Yo no quiero decir que en condiciones normales, cuando Cuba mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, como fue el periodo, no buenas, pero mejores relaciones con Estados Unidos, como fue con el periodo de Obama, la represión disminuye. Ni siquiera quiere decir eso. Lo que quiero decir es que a la naturaleza represiva se une el discurso de plaza sitiada y la represión aumenta. Y eso dificulta mucho la capacidad nuestra de la sociedad civil para articularse con la ciudadanía. Yo te diría que hoy por hoy reunir a 20 personas sistemáticamente en espacios cerrados se ha convertido en una quimera. No solo hay que conquistar el espacio cívico de la calle, hay que conquistar el espacio privado de los hogares para tratar de reunir a la sociedad civil con la ciudadanía y a los actores. Yo creo que eso no favorece, realmente es mi perspectiva obviamente, no favorece ese clima necesario para que la sociedad civil pueda articularse y pueda trabajar mejor, o para que pueda desafiar la represión del Estado desde la naturaleza misma de la represión del Estado y no por aquello de que estamos sitiados por un imperio que quiere destruir a la nación y que hace difícil, por lo tanto, que nosotros nos articulemos mejor. Yo creo que en ese sentido no es bienvenida la tensión creciente entre ambos gobiernos. Pero por otro lado, obviamente, en la escena internacional solo parece ser los Estados Unidos los que de alguna manera sistemática se preocupan por el tema de los derechos humanos. Dos caras de un mismo fenómeno que a veces complica mucho el trabajo de nosotros. Naturalmente que a un analista como usted no se le puede pedir que adivine el futuro, pero ¿cuáles son a su juicio las perspectivas para el próximo futuro? Miren, yo creo que las perspectivas son realmente interesantes. Yo siempre le digo a la gente que no se guíe mucho por mi juicio, porque yo soy optimista por naturaleza. Y entonces, bueno, el optimismo como el pesimismo pierden la objetividad. Pero a donde yo voy concretamente es a la posibilidad del día a día
de articular a la sociedad civil y a la ciudadanía, porque hoy tenemos una ciudadanía que no está de espalda a las propuestas de la sociedad civil, sino que está de frente a las propuestas de la sociedad civil. Y yo creo que si aceleramos el paso en la conexión, en subir al barco de las alternativas sociales y políticas a la sociedad que está demandando, pues yo creo que las expectativas son interesantes. Es por eso que nosotros tenemos un proyecto que se está desarrollando ahora mismo, que llamamos Asamblea Ciudadana, que la gente está respondiendo muy positivamente. Reuniones de pequeño formato donde ciudadanos distintos y diversos discuten, hacen propuestas y nosotros las vamos recogiendo para convertirlas en propuestas de ley, de reforma constitucional, al mismo tiempo que recoger propuestas ambulantes en las calles que le pedimos a los ciudadanos. Y aquí hay un camino interesante que nosotros estamos tratando de, primero, estabilizar, luego fortalecer, consolidar, para que se convierta en una, no la única alternativa en la dirección del cambio democrático. Y los ciudadanos están respondiendo positivamente.